Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estoy yo siendo pesado con vosotros. En vez de cogerme la baja, pues prefiero daros clases por aquí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar la primera parte del tema, la crisis del antiguo régimen. ¿Vale? Vamos a ver el reinado de Carlos IV y después del reinado de Carlos IV vamos a llegar paso a paso hasta las puertas de la guerra de la independencia. Fijaros qué casualidad, hoy que ha comenzado la guerra de Ucrania, de la invasión de un país extranjero a otro, vamos a tratar también una invasión que tuvimos nosotros, que es la invasión del Imperio Napoleónico en nuestro país a comienzos del siglo XIX. Y vamos a ver sobre todo las consecuencias que va a traer esa invasión, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros, este primer vídeo vamos a hablar del tema concreto escrito. ¿Cómo nos lo tenemos que plantear? ¿Cómo plantearnos el subrayado? Y cómo plantearnos el sacar los datos principales, los datos clave. Y tenemos aquí, yo el texto yo ya lo he modificado y tengo subrayado de amarillo datos importantes y subrayado de rojo los datos claves, las claves que me va a llevar a hacer mi esquema, ¿vale? Empezamos con el reinado de Carlos IV y dentro del reinado de Carlos IV, fijaros, lo he dividido en dos partes. Esta primera parte, antes de Trafalgar, antes de la batalla de Trafalgar, hay un tipo de política internacional que va a desarrollar Carlos IV y su primer ministro Godoy, ¿vale? Y después de la batalla de Trafalgar, todo va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar después de la batalla de Trafalgar? Porque va a haber un contexto internacional diferente, ¿vale? Que España jugará cierto papel importante dentro de ese contexto internacional. Con lo cual, yo divido el tema en dos partes. Vamos a ver la España de Carlos IV antes de la batalla de Trafalgar, por un lado, y por otro lado, vamos a ver el papel que va a tener España tras la batalla de Trafalgar, ¿vale? Después de ver todo esto, que es camino a la guerra, todo este desarrollo, lo que vamos a ver y vamos a tratar es la guerra de la independencia. El núcleo central del apartado. Lo más importante del apartado, explicar la guerra de la independencia. ¿Y cómo se explica una guerra? Que siempre os digo. Pues las guerras tienen su inicio, su comienzo, ¿verdad? Tiene sus causas, por un lado. Por otro lado, tiene un desarrollo, ¿verdad? Las fases, las diferentes fases de la guerra. Y por último, tiene un final y consecuencia. Todo esto lo tenemos que buscar en el tema y clasificarlo, diferenciarlo, ¿vale? Bueno, vámonos por la primera parte, ¿vale? Características esenciales de esta guerra que no la tienes otra. Lo primero que nos explica esta parte del tema de aquí. Características específicas de este conflicto. ¿Por qué es importante la guerra de la independencia? Y lo tenemos aquí clasificado, ¿vale? Después, las fases, ¿vale? Dentro de las fases vamos a tener el comienzo de la guerra, ¿vale? El casus belli, el comienzo de la guerra, y vamos a poder distinguir tres fases, ¿vale? Tenemos esta primera fase, diferenciada aquí. Siempre os digo, el truco, el punto y aparte, ¿vale? Es el final de una idea y el comienzo de otra idea. Una segunda fase, que la tenemos aquí diferenciada, después la voy a explicar, no os preocupéis. Ahora mismo simplemente estamos ordenando los apuntes. Y una tercera fase y final de la guerra, ¿vale? Y el final de la guerra, lo que tenemos que hablar es del Tratado de Paz, el Tratado de Balancay, ¿vale? ¿Qué va a suponer la firma de este tratado? ¿Vale? ¿Qué va a suponer para España? ¿Qué va a suponer para Europa? Pues lo tenemos aquí diferenciado en las tres fases y el Tratado de Paz. ¿De acuerdo?
Seguimos avanzando en el tema y tenemos un mapa de la Guerra de la Independencia, donde está todas las fases de la Guerra de la Independencia, una primera fase, otra segunda fase con la Gran Armée y la tercera fase con la defensa y con la ayuda de Inglaterra, ¿vale? Una protagonista de esta guerra en la primera fase, pues Agustina de Aragón, por ejemplo, ¿vale? Que tenemos, que ya os diré una actividad sobre Agustina de Aragón. Y después, por último, en la guerra, lo que tenemos que incidir es en las consecuencias. Hemos visto la fase, hemos visto la paz. Vamos a ver las consecuencias. En concreto, en esta guerra es muy importante hablar de las consecuencias, ¿vale? Porque las consecuencias va a determinar el periodo posterior. Va a determinar el periodo posterior. ¿Por qué? Ya lo veremos, ¿vale? Ya os he dicho que en este primer vídeo lo que estamos es diseccionando el apartado, diseccionando el tema, cogiendo las claves principales de cada apartado, ¿vale? Y viendo en cuántas partes podemos dividirlo para nuestro esquema, para nuestro mapa conceptual. Después del balance de la guerra, de las consecuencias de la guerra, vamos a ver una pequeña conclusión de la misma, ¿vale? Porque esto nos va a adelantar el siguiente apartado, que es las Cortes y la Constitución de Cádiz, ya que paralelo a la guerra se está configurando una España nueva en manos de los liberales para modernizarla. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? ¿Qué pasará en el siguiente apartado? Pues esto es lo que vamos a ver en este primer apartado, ¿vale? Ahora después, en el siguiente vídeo, lo voy a desarrollar en un mapa conceptual y explicando el apartado, los puntos principales. Pero yo lo primero que hago es esto. Yo cojo el apartado, lo leo, lo divido en partes, en ideas principales, y después todo esto ya en sí es un esquema. Y cojo la idea principal y la desarrollo en diferentes ideas secundarias. Y voy desarrollando la imagen del tema, porque yo lo que quiero que hagáis es la imagen de este apartado. Ya en el siguiente vídeo os voy a explicar el apartado, ¿vale? Así que nada, clicar siguiente vídeo y terminar.